16:32 y atención porque vamos a hacer un contacto a nivel internacional. Ya estamos en comunicación con esta numerosa familia con una historia fantástica de superación. Esta es la historia de una enfermera, su marido y sus 11 hijos, todos diagnosticados con COVID-19 positivo. Una historia que deja en definitiva muchas lecciones y que hoy queremos compartir con la audiencia de NPI. Así que ya saludamos a Irene y a José María, que están en línea con nosotros. Irene, José María, buenas tardes, buenas noches para ustedes. Sí, buenas tardes. Buenas noches desde España, un placer. Por favor, el placer es nuestro. Bueno, qué grandiosa oportunidad para conocer esta historia de primera mano. Y aquí veo el reporte que Irene es personal de salud, viven en Valladolid, España, y trabaja en una fábrica con 5.000 personas. Fuiste la primera, Irene, en tener síntomas y me gustaría que nos cuentes esa experiencia desde el día cero. Bueno, pues empezamos en Valladolid el confinamiento un 16 de marzo y yo el sábado 14 empezaba a tener dolor de cabeza, pero no lo achacaba a la enfermedad. Me pensaba que era debido a la tensión del momento que vivíamos. Y cuando ya el lunes caigo en cama, saltan las alarmas. Mi médico dice que por favor que realice el test, porque soy enfermera y a la vez tengo 11 hijos. Y cuando me realizan el test, cuando me dan el resultado, ya empieza a caer mi marido y empiezan a caer los niños. Fue un momento, una etapa de lo que conocemos nosotros la incubación en el cuerpo, que luego va generando esos síntomas que en tu caso, Irene, fueron leves. Sí, en mi caso los síntomas han sido eso, dolor de cabeza, dolor en los ojos, fiebre muy leve, no ha sido alta, y dolor al estilo de la gripe y falta de fuerzas durante muchísimos días, cerca del mes hemos estado. Sin embargo, Chema ha tenido otros síntomas. Ajá. Ese cansancio, Irene, al cual estás haciendo referencia, esas ganas de simplemente no hacer nada, de que la vida continúa por delante de tu rostro y simplemente vos no te sentís parte. Así uno se siente. Sí. Lo has descrito muy bien. Ahora, me gustaría conocer un poco también la historia de José María, porque ya contaba Irene que con un test positivo empezaron a dar también positivo sus familias. Luego quiero volver a la historia de Irene, pero José María, ¿cómo es vivir en una familia con tantos hijos una historia como esta? Pues es complicada. Habitualmente nuestro día a día pues, no es el más sencillo, ¿no? Como se puede uno imaginar. Pero cuando empiezas a ser consciente de que vas a tener que pasar en familia todos juntos el coronavirus, pues hombre, te preparas para lo que pueda venir, pero como tampoco lo sabes, pues sobrevives como puedes. Hemos tenido que tirar mucho de nuestros hijos mayores, que nos han ayudado una barbaridad, y hemos tenido que tirar de mucha paciencia, de mucho sentido del humor y de mucha serenidad y tranquilidad siempre que hemos podido. Totalmente. La historia de vivir confinados es bastante complicado. Entiendo también la cantidad de hijos, así que la cuestión se complica un poquito, me imagino, en cuanto a la vivencia del día a día. Ahora, José María, si yo te pregunto sobre tus síntomas, ¿cuál podría ser algo que te haya llamado puntualmente la atención? Pues los síntomas iniciales yo creo que son comunes a casi todas las personas. Como ha dicho Irene, se caracterizan por un dolor de cabeza inicial muy intenso, fiebre, que puede ser más o menos alta, en mi caso fue un poquito más alta que Irene, pero tampoco muy alarmante, y un dolor muscular y generalizado en todo el cuerpo que te deja sin fuerzas, ¿no? Pero pasados esos síntomas iniciales, que son comunes, como digo, a los 3 o 4 días puedes tener la sensación de que estás mejorando y de que lo estás superando. Pero ahí en cuanto es el peor momento, porque por lo menos en mi caso es cuando empiezas a tener síntoma respiratorio, te cuesta respirar y empiezas a tener una serie de problemas que ya te asustan y se pone el asunto un poco serio, ¿no? Y bueno, esos fueron los días un poquito más difíciles, porque claro, todo el mundo te dice que si la cosa se complica un poco, pues tienes que ir al hospital inmediatamente. Pero claro, al mismo tiempo, pues estando en casa, con mi mujer enferma, con los 11 niños que ya empezaban a caer, pues hombre, el tema de irse al hospital tampoco era un asunto fácil, ¿no?
Totalmente. Entonces, bueno, al final con un poquito de paciencia y con un poquito de suerte y gracias a Dios, pues hemos podido evitar la hospitalización y ir remontando poco a poco. Esto me parece muy importante y vamos a entrar en detalle en un ratito en el proceso de tratamiento, pero Irene, antes por favor contame, ¿cómo fue el proceso viviendo también la enfermedad al mismo tiempo con tus hijos? Pues es verdad que al principio nos ha costado mucho y cuando hemos caído, mi marido y yo, los primeros días nos han tenido que ayudar mucho nuestros hijos mayores, nuestra familia, se ha volcado muchísima gente con nosotros. He de deciros que tenemos una persona que queremos muchísimo, que es de Paraguay y que siempre nos ayuda, nuestra cuidadora, nuestra asistente paraguaya. Muy bueno. Y entonces, sí, queremos mucho a Paraguay por eso. ¿Y ella está bien? Entonces, ella está bien. Desde el lunes 16 de marzo que yo caí, le habíamos avisado que no viniera. Claro. Coincidió también así. Y como empezaba el confinamiento para toda España, decidimos que lo mejor era que no viniera por casa. Totalmente. Y gracias a Dios ella no cayó. Qué bueno. Pero bueno, quería nombrarla. Sí. Se llama Lilian Lucía Ruiz Amarilla y es de papá. Es de Caguazú. Ah, muy bien. Sí, qué bueno, genial, qué linda historia. Sí. La echamos mucho de menos porque normalmente nos ayuda muchísimo, es muy buena. Qué bueno saber esta parte de la historia también. Ahora, Irene, les animamos muchísimo, realmente la pasaron difícil. Estaba viendo que estuvieron un mes de aislamiento en este departamento que estamos viendo de fondo. Así que, bueno, gracias por compartir la experiencia y me gustaría cerrar con esto. ¿Algún tratamiento que en particular aplicaron los médicos con ustedes para alguno de los síntomas, para aliviar alguno de los síntomas? Sí, el paracetamol es fundamental, es lo que todos los médicos recomiendan y aunque pueda parecer un tratamiento sencillo, es importante resaltar que en el caso del coronavirus es realmente eficaz, sobre todo para los síntomas de esos primeros días de dolor de cabeza intenso, fiebre alta y dolor muscular y cansancio general, es realmente eficaz el paracetamol. A partir de ahí, si empiezas a tener problemas respiratorios, ahí lo único que puedes hacer si la cosa se complica más de lo normal es ir al hospital y ponerte en manos de los médicos. Sí. Como esa fase nosotros, gracias a Dios, no la hemos tenido, pues no podemos daros una explicación, ¿no? Pero ahí sí que sabemos que en el hospital ya se disponen varios tratamientos en función de cómo reacciona cada persona. Y luego en nuestro caso, una vez superado lo peor, nos han puesto un tratamiento antibiótico, al principio muy intenso de 3 días, y luego en mi caso, que se ha complicado un poquito más al final, pues yo sigo con ese tratamiento antibiótico para una pequeña neumonía y una mononucleosis que me ha salido a raíz de todo esto. Pero bueno, tratamiento en casa y con paciencia y antibiótico pues se puede superar. También hay que decir que los niños lo superan más o menos rápido, en 2-3 días tienden a vomitar un poco y también a tener dolor de cabeza y fiebre, pero lo superan mejor que los adultos. Y que también hay que tener muchísimas medidas de higiene, ventilar la casa muy a menudo y lavar toda la ropa que se pueda que utilizamos. Muy importante. Realmente aprendimos muchísimo con esta entrevista. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Encantado de conocer que también conocen a una paraguaya. Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, Irene y José María. Un beso muy grande. Muchas gracias, igualmente. Ánimo.